Cosas que nos van pasando a los argentinos, nos pasan de todas las cosas, de todos los colores. El presidente de los argentinos está en Estados Unidos tratando de encontrar una foto con Messi y otra con Donald Trump. Y entre idas y vueltas, el JP Morgan le ha contestado que el swap ya no es muy necesario para la Argentina, que no creen que haga falta. Entre otras cosas, las últimas informaciones dicen que el presidente fue a buscar a la banca, viste que las bancas privadas les iban a dar 20.000 millones de dólares más, entre los que está el JP Morgan, y le contestaron esto de que no es importante, ya esa guita no es necesaria, como sabrán ellos que la necesitamos o no la necesitamos, y en segunda instancia no le aceptaron los avales que había llevado Javier Milei. Se filtró así por el costado que uno de los avales era YPF y que le dijeron que no era suficiente ese aval como para otorgarle las cifras de dinero que él quería de los bancos privados. Y así siguen llegando versiones. Otra de las versiones dicen que Scott Bessent y el Tesoro de los Estados Unidos, con esa jugarreta de bajar el dólar y después quedarse con los pesos y comprar cuando el dólar había bajado, nos usó como una financiera. Los dólares que compró, ganó 200 millones de dólares con la República Argentina. Es decir, además de la tocada del traste, además nos usan de financiera. Es increíble que estas cosas estén pasando en la Argentina y pasen. Es como que, viste, estamos anestesiados. Yo me acuerdo hace muchos años de una situación similar, perdón por eso, sí, bájelo. Me acuerdo de una situación similar hace muchos años. Yo cuando trabajaba en una emisora sentía que durante la época de Menem pasaba lo mismo, había como una anestesia general donde las cosas pasaban, pero parecía que le pasaban al otro. La pregunta que yo me hago es sencillamente si, habiendo ganado las elecciones, donde el presidente acaba de decir en un discurso frente a empresarios, arrasó, vuelvo al punto de lo que dije siempre, y me voy a sostener sobre eso, contabilizando el 100% de los votantes posibles en la República Argentina, sigue habiendo una fuerza cuasi mayoritaria, que es el 30%, 34% que no fue a votar, 30% que no fue a votar, o 34%, el 30%, 35% que tuvo el peronismo y el 40% que tuvo la Libertad Avanza, que ganó. Esto sí es una realidad contundente. Por un voto se gana, nadie quiere sacarle el triunfo. Pero si uno cuenta el 100% del electorado, los números bajan, así como Fuerza Patria se quedaría con un 23-20% de la cantidad total de personas habilitadas para votar, la Libertad Avanza se queda con un 27%. ¿Y a qué voy con esto? ¿De qué nos sirve hablar de que uno arrasa o el otro avanza? Ustedes ganaron, está bien, la elección se ganó, la Libertad Avanza ganó, como fuere. Nos queda a los periodistas averiguar en qué lugares nos equivocamos, cuáles son las realidades que manejan las personas. Pero es cierto, y acá también lo hemos analizado, que hay un montón de gente que todavía no le ha llegado el agua al cuello, que prefirió seguir pensando antes que el peronismo que era posible que la Libertad Avanza tuviera una chance más. Más allá de lo que sucede, que uno, viste, empieza a recorrer. Yo soy mucho de sacar capturas de imágenes, de bajar videos, porque son tantas las cosas que pasan en la República Argentina que sinceramente me voy olvidando, ¿viste? Entonces algunas las guardo, ¿me entendés? Para ver cómo se razonan las cosas. Hay que agradecer en algún lugar, que es una locura, ¿no? El 61% de aumento que se le otorgó a los luchadores y a los médicos del Garrahan, lo pongo en esos términos, porque en realidad soy de los que creen que si no hubiese habido lucha, no hubiese habido 61% de aumento. Y en verdad que es una cifra cercana a lo que obligaba la ley de emergencia pediátrica, que es la que Milei había vetado y el Congreso había vuelto a poner en valor y que el presidente no promulgó ni puso en vigencia. Y en verdad que la pregunta es tanta la afrenta con la democracia y con el Congreso que se prefiere hacerlo por afuera y no hacerlo como marca la democracia, decir, bueno, perdí esta batalla, me ganó el Congreso, vamos a hacerlo y vamos a tratar. Porque digo, en verdad, el presidente cuando gana dice que va a tratar de concertar y de conciliar y demás. Y pareciera que, bueno,
Con el Congreso no. ¿Será porque la fuerza mayoritaria que votó el no a ese veto tiene que ver con Fuerza Patria? Es una ridiculez. Es la segunda fuerza de la República Argentina en este momento, más allá de que haya perdido la elección. Entonces, o el peronismo si se quiere, porque entre Fuerza Patria y el peronismo creo que alcanzaron un 36-37% en total del electorado de los otros días. Entonces digo, hay como cuestiones extrañas, ¿no? Que se prefieren valorar. No comprendo lo que pasó en un programa periodístico con un periodista que le imputó a una de las médicas el hecho de ser candidata en una lista y delegada y representante de un sindicato. Digo, ¿en qué lugar está escrito que una médica, que aparte en general los delegados, los representantes sindicales forman parte de la tropa del lugar donde laburan? Hay delegados sindicales y esto es por estructura sindical. ¿En qué lugar de la ley o en qué lugar de la democracia argentina dice que una médica que trabaja en el Garrahan no puede ser médica, sindicalista y candidata? Es más, era candidata número 15 en una lista del FIT y ni siquiera entró. Digo, entonces es como que se tergiversa todo. Y el término gentuza que elige el periodista utilizar, que no, yo no voy a hablar de él porque no tengo ningún interés, va dirigido al sindicalismo. Y acá viene otra reflexión. ¿Podemos hacer grandes críticas de los comportamientos sindicales y algunos sindicalistas? Sí, correcto. Hay muchos que han dejado mucho que desear, otros que no cumplen con sus funciones, algunos se preguntan dónde está la CGT en tanto quilombo. Pero en verdad, el título de gentuza para una mujer que trabaja dentro de un hospital como es el Garrahan es raro, simplemente y sencillamente por ser sindicalista. El periodista dice que ella lo utilizó como una prenda política que usó a la gente. Yo voy a hacer esta pregunta. El volver a arrojar caca sobre todo el sindicalismo tiene que ver pura y exclusivamente, directamente con lo que se viene con la futura reforma laboral. Que entre muchas cosas se han filtrado, hay otras que no se saben, hay algunos que dicen que eso que se filtró, que es de una diputada de La Libertad Avanza, no es el texto duro de la ley, sino algo que ella presentó, pero que hay un grupo, grupo de gente que sabe del tema, elaborando una reforma. Pero en verdad muchos sostienen que en esa reforma lo que se va a tratar de hacer es justa y sencillamente tratar de evitar el sindicalismo. ¿Cómo? Como se hizo en la reforma laboral del año 2000, usualmente conocida como la ley Banelco, Ponta Cuarto de por medio, Coima de por medio, etcétera, etcétera, quilombo, se puso en funcionamiento, no sirvió, ¿eh? Si tiene los mismos parámetros de lo que fue la del 2000, esa ley que tenía contratos de trabajo por 6 meses, con obligaciones de pagar, no sirvió. Terminamos en el 2001 con un 25% o casi un 25% de desocupados en la República Argentina. No sirvió. Además de que fue un escándalo. El Chacho Álvarez renunció, ustedes se acordarán de todo eso, pues son gente que tiene mucha memoria. Pero esa ley tenía, entre otras cosas, además de la precarización laboral con los contratos breves de trabajo que eran de 6 meses y los tickets canasta, tenía esto de la negociación individual. Tratar de evitar la negociación por ramas. Hacer las negociaciones de manera individual o por empresa. Lo que suena y que se trae ahora a la cabeza parecería que es nuevamente esto. ¿Cómo linkeo lo de gentuza? Justamente con esto, ¿no? Digo, chicos, no empecemos a instalar la idea de que todos los sindicalistas son caca, porque no es verdad. Y porque para los trabajadores, más allá de que hoy hay una gran cantidad de fuerza laboral, y leía una nota en el diario Perfil que hablaba de eso, que hay mucha gente que está en la informalidad, entonces no le importa un cuerno sobre esos sindicatos. No saben nada de sindicatos, no existe la idea, ¿entendés? Más la fuerza que está representada por el monotributista. Entonces, en verdad que sí es cierto, el mercado está cambiando, pero yo me acuerdo que en aquella época de la reforma laboral del 2000, que se empezaba a hablar en el 98 y todo, cuando surge el monotributo, lo que te decían, ahora vas a ser independiente, vas a ser un emprendedor, vas a hacer tu propia pyme, vas a poder negociar tu salario y los empleadores te van a poder pagar más, vas a poder trabajar en varios lugares independientemente y vas a poder ganar más porque vos vas a pagar tu jubilación y tu obra social. Eso no va a estar dentro de la carga del empleador que va a estar dispuesto a pagarte más. Puta. Terminamos no solamente precarizados y trabajando por a ver cómo negociaba cada uno, porque ya no hubo más
ponerse de acuerdo, pasó en mi área, pasó en cualquiera, de cuánto querías ganar, sino que era emergente. Pasó que con las categorías terminaste pagando fortunas para la obra social y para la prepaga, y para la jubilación, y terminamos todos metidos adentro de la jubilación mínima. Con obras sociales que cuando cumplís 60 años te dicen, un beso a la familia, que veamos la próxima. Entonces digo, teniendo en cuenta todo lo que nos pasó, seamos precavidos los argentinos. Porque digo, esto que estoy narrando no es que no pasó, no le pasó a nadie. No, ha sido nuestra realidad. Y una realidad que brutalmente nos condujo hasta el 2001. Después hay algunas cosas que se mantuvieron. Si vos me preguntás a mí por qué nunca nadie habló de la cantidad de gente precarizada con el monotributo y etcétera, etcétera, y nadie nunca hizo nada con respecto a esa fuerza laboral, yo te respondo, no lo sé. Son trenes que se pierden, cosas que no se hacen y respuestas que no nos van a dar. Entonces ahí es donde la política debe hacer una reflexión y decir, che, yo goberné, ¿por qué no hice nada con eso? ¿Podía hacerlo? ¿Por qué no salgo y digo por qué no lo hice? ¿Por qué no salgo y digo como propuesta? Entre las otras cosas que se manejan ahora, porque la gran mayoría del Congreso la tiene ahora el oficialismo, y así va a quedar conformada la Cámara a partir del 10 de diciembre, gracias al chiste que hacen gobernadores que se presentan por Provincias Unidas y terminan después bancando al gobierno, que vos decís, viste, el que lo votó, o sea, después no se quejen la política porque la gente no va a votar. Si vos votaste a Yar Llora por lo que decía, o a Schiaretti, o a Puyaro por lo que decían en contra de Milei, resulta que te encontraste al día siguiente del triunfo de Milei viéndolos como se abrazaban en casa de gobierno. Digo, se insultaron, se putearon. Entonces digo, el que lo votó pensando que le iba a hacer una contra, digo, ¿cuál es el mensaje que recibe? Tras cartón, que los vi muy enojados, mucha gente, uno transita las vías de Twitter, viste que Twitter es como una gran tribuna, es una plaza, es un ágora, es el ágora actual. El ágora era la plaza de los griegos, donde todos iban a hacer las asambleas. Los leía a muchos votantes del PRO, que todavía tiene, de hecho, observando cómo se habían borocoteado, porque esto del borocotazo viene de la época del kirchnerismo y el PRO con borocotó, cuando se pasa de las filas de uno a otro habiendo ganado una banca por el PRO. Y ahí quedó lo del borocotazo. Esta gente hizo exactamente lo mismo 20 y pico de años después. Sin pensar siquiera si no le jodía al tipo que lo había votado. Porque la gente que sigue votando al PRO hoy en día tiene muchas diferencias con Javier Milei. Y puedo nombrar un montón de gente, ¿me entendés? Porque hay otros que se han pasado a la Libertad Avanza, abiertamente, como lo son Ritondo, como es Santilli, como Patricia Bullrich, que se afilió a la Libertad Avanza. Digo, pero que un tipo participe de una elección con un partido y después se termine pasando, ahora sí, ¿qué pasa? Que la Libertad Avanza. Para mí sinceramente debería haber un reglamento que dijese, bueno, si el tipo se pasa, boludo, sáquenle la banca. La banca es del partido, no es del tipo. ¿Me entendés? Corran para abajo y suban sáquensela. Me parece que es burlarse del electorado. Después no pregunten por qué la gente no va a votar. Y va para peronistas, radicales, lo que sea, ¿eh? No, me importa un cuerno. Me parece que las testimoniales son una caca. Porque iba a decir otra cosa, pero es demasiado fuerte. Entonces digo, no nos quejemos después, ¿eh? Pues los resultados son los que vienen. Bueno, cuestión, tiene la mayoría. Se habla no solamente de la ley laboral, sino la del tributo, sino la de... Y se habla también de la derogación de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque se habla de un Estado laico. Yo ahí te coincido. ¿Viste? Me parece como que ya suena a, vaya mi apellido, a feudalismo, a Edad Media, ¿viste? Como que el rey necesitaba el poder del Papa para utbe et orbi. ¿Me entendés? Entonces digo, y soy católica apostólica romana, ¿eh? Creo en Dios y todas las cosas, y a mí al Papa Francisco profundamente, pero me parece que proteger y pagar a una religión es un absurdo en un mundo que está rodeado de religiones totalmente distintas. Así que, en verdad, bueno, se habla de eso, se habla del Estado laico. Porque ahora con esto, agárrate la pipeta del Carlón, como decía mi abuela, porque va a pasar absolutamente de todo. Y yo sigo, viste, mirando y recortando cositas
que voy juntando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mentiras que se dicen. Los otros días hubo una mentira sobre adoctrinamiento en un colegio de Banfield. ¿Y por qué digo mentira sobre adoctrinamiento? Porque la periodista salió a decir que en el colegio Bertrand Russell estaban adoctrinando, dio el nombre, escrachó al profesor, escrachó todo, una cosa lamentable, casi decadente, porque esto de escrachar gente es muy de tiempos de persecución, ¿viste? Ese. No solamente lo escracharon, sino que la ministra Petovelo denunció al colegio Beltrán Russell. Le avisamos, por si no tiene tiempo, la ministra de Capital Humano, Sarasa, que se perdió la oportunidad de conocer a uno de los grandes pensadores del mundo, que es Bertrand. A Beltrán no lo conocimos, lo estamos buscando. Pero pasaron las horas y en el día de ayer resultó ser que el colegio tomó la opción de sacar un comunicado. Y acá es donde voy con este tema de los ocultamientos, las mentiras, porque nunca supimos si Fisu y Grabois habían cumplido o no cumplido. Resultó que cumplió y ningún diario lo publicó. Resultó ser que la auditoría de los comedores que decían que no existían nunca se había realizado. Petovelo mintió, pero ningún diario lo publicó. Y así vamos por la vida, ¿viste? Juntando mentiras que se dicen, lo de la radiografía, lo de la base militar de Neuquén, que no era una base militar. ¿Te acuerdas cuando dijo los chinos son todos chinos? ¿Son todos iguales? Bueno, en ese momento, cuando se dio cuenta la canciller, la embajadora, que era canciller, que se dio cuenta que todos los chinos eran iguales, era porque había ido a Neuquén a ver si era una base militar. Y volvió y dijo, no es una base militar, no hay militares, son científicos que están haciendo trabajos satelitales. Pero nadie lo publicó. Entonces la gente te dice, vos hablás de la invasión y la base militar en Estados Unidos en Tierra del Fuego, pero no decís nada de los chinos. Fue lo primero que fueron a hacer. A ver si los chinos tenían una base militar en la Argentina. Ellos mismos dijeron que no, pero ¿sabe qué pasa? Que como no se publica, no se desmiente, queda todo cimentado como la verdad. Como no van a desmentir esto del Beltrán Russell, del Beltrán, este es el Beltrán, esto es el Bertrand Russell, yo te voy a decir lo que dijo el colegio. Mandó un comunicado que dice: el colegio Bertrand Russell se ha caracterizado históricamente por promover los valores de la solidaridad, la empatía y el respeto por la diversidad de opiniones. En este marco, los docentes reafirmamos nuestro compromiso con la formación de estudiantes libres, críticos y reflexivos, capaces de analizar la realidad desde múltiples perspectivas y de sostener el diálogo como herramienta de crecimiento colectivo. Ante los hechos de público conocimiento que circulan en redes sociales acerca de nuestra institución, los profesores del colegio Bertrand Russell, que no sé si será el que la ministra a lo mejor es otro colegio. Deseamos expresar nuestra postura y nuestro profundo repudio ante la difusión de un audio grabado sin consentimiento, manipulado y tergiversado. Un audio grabado sin nuestro consentimiento, manipulado y tergiversado. Hola, señora periodista, ¿no va a decir nada? Que se ha compartido fuera de contexto con el propósito de desprestigiar la labor de un docente de nuestra comunidad educativa. Consideramos necesario destacar que el profesor Darío Martínez es un referente valioso para muchos de nuestros alumnos y para el cuerpo docente. Así lo demuestra el rápido y contundente apoyo expresado por numerosas familias, quienes manifestaron públicamente su acompañamiento al docente y su rechazo a las prácticas de difamación que se difundieron en redes sociales. Del mismo modo, lamentamos y nos preocupa profundamente la utilización de un episodio como el ocurrido para intentar desacreditar la labor docente no solo en nuestro colegio, sino en el ámbito educativo en general. Este tipo de acciones atentan contra el ejercicio libre del pensamiento y la expresión, pilares fundamentales de la educación, y revelan una intención de disciplinamiento antes que una búsqueda genuina por garantizar la diversidad de ideas. ¿No van a decir nada? ¿No van a decir nada? ¿No van a decir metimos la pata? La periodista no va a decir nada. Petovelo no va a pedir disculpas. Es un horror. Eso sí, dice acá, invitamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia del respeto, la responsabilidad y la ética en el uso de la información. La educación se construye sobre la base del diálogo, la confianza y la verdad. Preservar esos valores es tarea de todos. Eso lo dice el colegio. El colegio que ha sido denunciado a un profesor que dijeron que al profesor lo habían apartado, pero de el colegio de La Rioja, donde la maestra le pedía a los pibes que cantaran gracias Menem, gracias por habernos traído, porque los acusaba y les decía, si ustedes no le agradecen en este video a Martín Menem, no van a viajar nunca más. Hola, no dijeron nada de eso, no lo vieron. Entonces digo, sigamos con esta historia,
que lo único que hace es destruir los valores de la democracia, la posibilidad del diálogo, la posibilidad de encontrarnos en lugares comunes, interesantes, donde podamos debatir hacia dónde queremos ir. Porque este lugar donde estamos, por más que el presidente haya ganado una elección con el 40% del 66% del padrón, le voy a decir algo. ¿Sabe qué? No alcanza, porque la crisis sigue igual. Se lo están diciendo desde afuera. Le están diciendo que la crisis sigue igual. Bajo el riesgo país, siguen echando gente, sigue habiendo problemas en las empresas, la gente sigue sin llegar a fin de mes. 6 personas de la clase media, cada 10, no pueden pagar la tarjeta. Y esto no es que a mí se me ocurre, son estadísticas, existe, está, sigue aumentando la luz, el gas. Ahora resulta que van a empezar con que las tarifas aumentan en el verano más para la gente, menos para las empresas y después en el invierno más para las empresas. ¿Qué hacen? Ya no hay más forma de llegar, ¿eh? Yo digo, tratemos en lo posible de ver cómo se habla y a la oposición, y bueno, muchachos, pónganse los pantalones largos porque acá está pasando algo increíble. Nos estamos quedando sin dirigentes. Y en verdad ahora empieza la causa Cuadernos, ya sabemos todo lo que va a pasar y ya sabemos cómo va a terminar. Ya sabemos los argentinos cómo va a terminar. Y los que leemos, los que sabemos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sí, porque sabemos cómo va a terminar. Y es la causa, una causa que existe a partir de una fotocopia de un cuaderno que dice haber tenido un fulano que manejaba un remis. Plop. Entonces, en verdad, que si no vamos a confiar en lo que dice el Congreso, no vamos a poder confiar en la justicia y el Poder Ejecutivo nos dice que estamos, como dijo recién hoy en el foro norteamericano, que prácticamente la Argentina vuela. O sea, vamos a comprar barcos a Francia, aviones a Moscú y somos una potencia. La verdad, no se entiende.